Entonces vamos a empezar. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy nos estamos reuniendo a nuestra última reunión virtual, este encuentro que es parte del ciclo de encuentros Sexualidad, Educación, Placer y Derechos que Xochiquetzal ha estado preparando durante el mes de mayo, con mucho placer para poder hablar de sexualidad. Ustedes saben que nuestro objetivo es compartir información científica, objetiva, laica, sobre educación integral de la sexualidad. Y cada martes pues, nos reunimos con algunos invitados muy especiales. Hoy vamos a presentarles en un ratito a 5 personas bien especiales que hoy nos van a compartir su experiencia y sus conocimientos. Antes de pasar por ahí, queremos presentarnos nuevamente con ustedes. Nosotros somos Xochiquetzal, una asociación civil feminista que cree en la necesidad de socializar el conocimiento objetivo, científico y ético sobre sexualidad. Ofrecemos programas de alta calidad sobre educación integral de la sexualidad para promover el autocuidado, las relaciones interpersonales saludables y seguras y la toma de decisiones libres, conscientes y placenteras. ¿Sí? Esta actividad es parte de nuestra campaña Con el placer de ayudar, por lo que agradecemos mucho tu apoyo con un donativo que puedes realizar en el enlace que vas a ver en el chat. Por ahí van a estar apoyándonos, va a estar Tabata, que va a ser nuestra asistente técnica, ¿sí? Y pues bueno, te agradeceríamos mucho. Sabes que estos encuentros han sido completamente gratuitos y abiertos a quien esté interesada e interesado en conocer la experiencia de las personas que han estado por acá, y sería de mucha ayuda para nosotras poder contar con tu donativo. Te decía ya que Tabata está con nosotros y también yo voy a estar esta tarde moderando el encuentro. Yo soy Diana González y soy sexóloga, parte del equipo de Xochiquetzal. Y pues bueno, ahora sí voy a pasar a presentarles a nuestras invitadas, ¿sí? Empezando pues por la primera persona que hoy va a compartirnos su experiencia, que es Oralia Armandina Llanes Esquivel. Ella es ella nos va a hablar de la educación de la sexualidad desde las OSC. Oralia es psicóloga con especialidades en sexología educativa y tiene maestría en sexología clínica por el Instituto Mexicano de Sexología. Es directora de Sexualidades AC. Es una asociación que atiende la necesidad de crear espacios objetivos y científicos donde se informe y oriente acerca de los aspectos en torno a la sexualidad. Es miembro del Colegio de Posgraduadas en Sexología y Tesorería del Consejo Coordinador de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología. Bueno, les platico de Oralia porque ella es la primera que nos va a compartir nos va a dar su intervención. También está con nosotros Hanna Barboleta y ella nos va a hablar de sexualidad y justicia social desde el modelo de partería. Cuando vayamos a ver su presentación, les voy a platicar más acerca de Hanna. También está con nosotros Mario González. Él es del Programa para el Acceso a la Salud Sexual Integral en Hombres Gay y Hombres que tienen sexo con hombres de la zona metropolitana de Monterrey, construyendo entornos favorables libres de estigma y discriminación. También está con nosotras Oriana López Uribe. Ella va a hablarnos de justicia social y reproductiva, aterrizando los derechos. Y finalmente Mayra Isel Rodríguez. Ella nos va a hablar sobre compartir la educación integral de la sexualidad con los principios de la psicología comunitaria. Entonces, les platico bien rápido ya para pasar a escuchar la primera intervención, que en la parte del chat están las reglas que tenemos que seguir para este encuentro. También estará un registro que les pedimos que puedan revisar y llenar. En todo momento les pedimos que tengan apagado su micrófono y su cámara. Solo van a estar encendidas las de nuestras ponentes. ¿Sí? Si tienen alguna duda, con toda confianza la pueden poner en el chat. Por ahí ya nuestra compañera Yacira Tabata va a estar checando las preguntas, y hasta el final vamos a responderlas. También si son específicamente para alguna de las ponentes, por favor ahí ponen que es para ella o para él. Y pues bueno, nos reservamos el derecho de permanencia a aquella persona que vaya en contra de la información sexual o de los valores de Xochiquetzal, ¿sí? Y pues bueno, entonces vamos a iniciar. Le damos la palabra a Oralia Llanes, directora de Sexualidades AC. Oralia, adelante, bienvenida.
Tu micrófono está apagado, Oralia. Perdón, como lo dejé hace rato, así se me quedó. Ahí está. Ya está. Bueno, pues nuevamente les doy las gracias primero que nada para este espacio donde me invitaron a participar con gente muy querida, que por aquí estoy viendo otras personas que me ha tocado conocer de manera indirecta y qué bueno que sigamos en esta alianza, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo un proceso de contingencia y que precisamente haciendo la reflexión, ¿no?, de cómo llegar en la parte de la educación de la sexualidad, lo hablábamos antes en la antesala, es cómo estamos usando todas estas herramientas para poder seguir con un trabajo que tenemos muchos años, que tiene que ver con la educación de la sexualidad y que aún en estas contingencias sabemos que el trabajo no puede parar. Hay muchas cosas que aprender y hay muchas cosas que parar. Platicaba precisamente que ahora tenemos que hacer como toda una renovación a las estrategias, en las herramientas, que precisamente tenemos que hacer en el uso para la educación de la sexualidad y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Precisamente ayer que reflexionaba sobre esta invitación que me hizo Mayra y iba un poquito hacia atrás de cómo iniciamos este trabajo en lo personal a través de organizaciones de la sociedad civil en el pasado aquí en el estado de Nuevo León, revisaba que precisamente las estrategias eran otras, los espacios eran muy pocos, no teníamos esa posibilidad ni siquiera por parte del gobierno del estado que nos pudieran dar como esas alternativas para poder trabajar la educación de la sexualidad. Precisamente hace 20 años, cuando nosotros llegamos con un proyecto a trabajar a las escuelas, rotundamente nos decían que no. Han pasado muchas cosas. Hoy la Organización de Sexualidades AC ahora trabaja en sinergia con la Secretaría de Educación Pública a través del programa de coordinación psicosocial y ahora podemos ir a las escuelas. Hoy tenemos esa apertura no solamente por parte de las autoridades, sino también las familias, si bien que estamos pasando por un proceso ahorita de aquí sobre el PIN parental, una controversia muy importante que tenemos que seguir trabajando porque la educación de la sexualidad no puede parar. Pero bueno, una de las cosas que les quiero decir, cuando se empieza a hacer el trabajo de educación de la sexualidad, sobre todo aquí en el estado de Nuevo León, se trabaja mucho relacionado o iniciamos mucho en este proceso de mi trabajo en relación al trabajo con VIH. Porque cuando trabajábamos con los temas del VIH-Sida, lo relacionaba no podíamos dejar fuera el tema de la sexualidad. Entonces, la sexualidad está involucrada no solamente en el VIH, porque precisamente gracias a la apertura, porque sí tenemos que decir que el trabajo que se estuvo realizando y se está realizando en el tema del VIH abrió muchas puertas para el trabajo de la educación de la sexualidad. Recuerdo precisamente en el 2003, que se abrió la primera portal para hablar de educación de la sexualidad, un portal de internet que en aquella época no había, y precisamente una de nuestras invitadas fue la maestra Josefina Leroux, que por aquí la conocemos los que somos de Monterrey como terapeuta, y bueno, fue una de las que primero empezaron a hablar y abordar esos temas a través de un periódico local, y que empezó con un trabajo de sensibilización. Y me parece muy importante mencionarlo, porque eso creo que fueron como muchos de los primeros esfuerzos que se estuvieron realizando en el trabajo de la educación de la sexualidad. En el mismo trabajo que hemos estado realizando en el trabajo del VIH, hemos ido creciendo mucho en todo ir abarcando todo este proceso de la educación de la sexualidad. ¿Por qué? Porque seguimos todavía contracorriente, que cuando hablamos de sexualidad, las personas ubican específicamente el trabajo en el ejercicio sexual. Y bien sabemos que la educación de la sexualidad es un concepto integrador, los aspectos fisiológicos, pero también los aspectos psicológicos. Estamos hablando de muchísimo más, que va más allá de estar hablando específicamente de lo que es el ejercicio sexual. Y creo que aquí es una parte muy importante, porque a través del trabajo que se estuvo realizando con las organizaciones de la sociedad civil, se empezaron a implementar esas alianzas, como aquí varias organizaciones que estamos presentes, que hemos hecho alianza mucho en el camino para ir trabajando en estas estrategias.
Creo que los canales que tenemos ahora son muchos. Yo recuerdo en aquella época uno de los portales que ayudó muy, por cual conocieron mucho el trabajo que hacíamos en Sexualidades es a través de los canales de televisión. Antes no teníamos como todos esos portales de Facebook, no teníamos Instagram, no teníamos nada de las redes sociales que tenemos ahora, ¿no? Entonces, agarrábamos lo que teníamos, esos aquellos espacios que nos podían abrir las escuelas, esos pequeños espacios que nos podían abrir las instituciones gubernamentales, pero creo que uno de los grandes canales que nos ayudó mucho a ir posesionando la educación de la sexualidad fue la televisión. La televisión nos ayudó a poner el tema de la educación de la sexualidad en la agenda. En este mismo trabajo que se ha estado realizando, mucho de lo que se integró, como les decía hace rato, tenía que ver con el VIH. Tuvimos que trabajar mucho en el trabajo acerca de lo que es la prevención de lo que es el VIH. Posteriormente, después de lo que viene el VIH, viene la detección, para después abrir ese campo y ese abanico de posibilidades a la educación de la sexualidad. Hoy en día tenemos, a través del trabajo que hacemos las organizaciones de la sociedad civil, no solamente la posibilidad a través del gobierno federal, sino también del gobierno del estado. Tenemos a través de la Dirección de Vinculación Social, convocatorias específicas que salen para las organizaciones de la sociedad civil aquí en el estado, los cuales nos abren las puertas porque, como muchos podemos saber, los que trabajamos en las organizaciones de la sociedad civil, creo que una de las dificultades y de las grandes barreras que tenemos para mantener el trabajo de la educación de la sexualidad es la sustentabilidad financiera. Creo que en la medida que hemos ido trabajando las organizaciones, también nos vamos profesionalizando. Y al irnos profesionalizando en el trabajo que realizamos, requerimos esa sustentabilidad. Y una de las cosas que nos ha dado muchos últimos cambios de gobierno que me parece muy importante es precisamente que las organizaciones de la sociedad civil empecemos a crear nuestros propios mecanismos de sustentabilidad financiera, como esta actividad que estamos realizando, ¿no? El día de hoy. ¿Por qué? Porque tenemos que ir como a ese paso. Para que la educación de la sexualidad pueda continuar en ese camino, tenemos que seguir trabajando con esta independencia y con esta autonomía que podemos tener las organizaciones de la sociedad civil para no depender de esta fuerza del gobierno, sino para ser totalmente sustentables y poder continuar con este trabajo. Eso me parece muy importante. Y bueno, un parte muy importante de lo que hacemos las organizaciones de la sociedad civil, y es importante, valga la redundancia, ponerlo en este momento, es que el trabajo en la educación de la sexualidad se hace a nivel nacional y sexualidades como otras organizaciones que están aquí presentes, Explórate, Xochiquetzal, pertenecen a la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, que es la FEMES. Es una federación que precisamente es buscar unir alianzas y esfuerzos con organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional, precisamente para establecer estrategias y mecanismos para poder seguir trabajando en la educación de la sexualidad. Tenemos organizaciones que trabajamos a nivel nacional, tenemos también un congreso que se hace cada 2 años. El año pasado fue aquí en la Ciudad de México la sede para el Congreso Mundial de la UAS, para poder trabajar la educación de la sexualidad. ¿Por qué lo menciono? Porque me parece importante. A veces las personas no conocen como todos esos esfuerzos y organizaciones que se han ido agrupando y han estado haciendo redes, porque creo que una de las partes básicas es las redes, para poder unir esfuerzos, habilidades, estrategias y especialidades para seguir en pos de la educación de la sexualidad. Tenemos alrededor de más de 35,000, de 35, perdón, no 35, las que no las tenemos en México, 35 organizaciones de la sociedad civil que estamos y que invito a las que se puedan sumar. Creo que este es un trabajo muy importante. Otro a reforzar mucho ese trabajo de la organización civil es precisamente la profesionalización. También se estableció un colegiado que nace a partir de las organizaciones de la sociedad civil. La mayor parte de las personas que están en el colegiado de posgraduados en sexología pertenecen a una organización civil. A muchos de los que estamos aquí presentes nos
crear o ser parte importante en la formación de una organización de la sociedad civil con el fin de llevar a la agenda la educación de la sexualidad, ya que la agenda de la educación de la sexualidad no la teníamos ni en la escuela. Por aquí tengo varias colegas, psicólogas y psicólogos, y yo les digo que en la carrera no nos daba nada de sexualidad. Yo recuerdo que la materia que yo llevaba era sexualidad y endocrinología, ¿no? Y entonces la sexualidad la veíamos solamente desde los aspectos biológicos. Entonces creo que sí es muy importante incluir esta agenda como lo estamos haciendo, porque creo que sí es un trabajo que es gracias al esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil, que llevamos esos esfuerzos precisamente hasta los niveles básicos. Y esto me permite recordar que estos esfuerzos que se están haciendo tienen muchos años. Recordaba que se dio en esta semana lo que está ocurriendo en Nuevo León sobre lo del PIN parental, que es muy lamentable que todavía tengamos esas barreras, pero creo que vamos a superar esa barrera. Lo hemos hecho en el pasado, y creo que lo podemos ahora en el presente, ¿no? En aquella época del 2003 también se hizo un esfuerzo por parte del gobierno federal. En aquel entonces se sacó lo que es la guía de padres, la guía de padres a través del gobierno en aquella época de Fox, con Marta Sagún, con una asociación civil de Vamos México. Pero lamentablemente se hizo político ese movimiento, que era un buen esfuerzo para poder llevar educación de la sexualidad a los niveles básicos. ¿Por qué doy esta referencia? La referencia importante es que los esfuerzos los hemos estado haciendo. Los esfuerzos que han hecho las organizaciones de la sociedad civil han estado ahí. Y creo que esos esfuerzos han tenido frutos. Yo les digo que cuando yo llevaba en quinto año de primaria en ciencias naturales el tema de la reproducción, yo les digo que eran con vacas y becerros los dibujos que nos enseñaban. Entonces creo que ahora hemos superado mucho eso, ¿no? Porque ahora podemos ver la realidad, podemos ver la sexualidad como es, como una expresión que tenemos las personas, una forma de vivir, y que la sexualidad nos acompaña toda la vida. Entonces que los niños y las niñas, nuestros jóvenes y adolescentes tengan acceso a educación de la sexualidad, puede trabajar con mucho de los problemas sociales, de los problemas que tenemos de salud, para poder trabajar sobre todo por los derechos. Yo creo que una parte que hablaban en este trabajo que han estado realizando es hablar de los derechos, es hablar del placer, y creo que son cosas muy importantes que tenemos que valorar, que son derechos fundamentales de las personas. Entonces, márquenme el tiempo, porque yo estoy hablando y creo que tenemos 10 minutos cada quien. Ya se nos acabó el tiempo, 30 segundos. Bueno, entonces, una de las cosas, ok. Entonces, para ir cerrando, a mí nada más me gustaría decir, las organizaciones de sociedad civil hacen un gran esfuerzo para seguir trabajando en la educación de la sexualidad. Hemos aprendido en el camino, hemos creado alianzas fuertes y fundamentales, nos hemos profesionalizado en el tema, y creo que el tema de la educación de la sexualidad es un tema que no se acaba, es un tema que tiene mucha agenda por la cual tenemos que seguir trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, Aurelia. Y qué interesante y qué importante empezar con lo que nos compartes, porque vamos a conocer las estrategias y la experiencia de asociaciones y organizaciones que como dices, han venido a marcar una parte muy, muy importante, ha sido central el papel que han tenido para abrir el camino de muchas cosas. Por un lado, de lo importante pues más de lo importante y la parte obligatoria y absolutamente necesaria de que esto sea algo que es parte de las agendas, ¿no? Nacionales, locales, internacionales, la educación de la sexualidad. Y que impacta en muchas cuestiones, o sea, es como el trabajo que hacemos en las localidades, pero por ejemplo también hablabas de la profesionalización de lo que hacemos, ¿no? Como un tema importante y que va surgiendo de este trabajo, de esta experiencia de las organizaciones, el ir poniendo sobre la mesa estos temas, el ir poniendo sobre la mesa estas experiencias e ir empujando a que esto vaya siendo una realidad, ¿no? Darnos cuenta de la importancia que tiene tejer esas redes sociales para poder cumplir un fin que nos beneficia a todos y a todas. Y que como decías tú, no tiene
no es algo que en un momento se va a acabar, ¿no? La sexualidad es parte de nuestra vida y va a estar con nosotros para siempre. Y hablabas al principio también del contexto que estamos viviendo con el COVID, pero también hablabas del contexto en donde iniciaron estos trabajos y cómo ha ido cambiando y cómo eso también va haciendo la diferencia para que vayamos generando nuevo conocimiento y nuevas propuestas acerca de cómo intervenir en la sexualidad, ¿no? Entonces, pues bueno, iniciando con eso, gracias, Oralia. Gracias. Pasamos a darle la bienvenida ahora a Hanna Barboleta. Ella nos va a hablar acerca de sexualidad y justicia social desde el modelo de partería. Hanna es partera feminista y es experta en atención en casa a la salud sexual y reproductiva de las mujeres bajo el modelo de partería. Su profesionalización abarca temas relacionados con métodos anticonceptivos, aborto, masajes, medicina herbal y capacitaciones en emergencias obstétricas. Ha dirigido casas de partería en la Ciudad de México. Ha colaborado con instituciones como la Asociación Mexicana de Partería, la Confederación Internacional de Parteras y es cofundadora de la Red Mexicana de Parteras Autónomas. Desde hace varios años, Hanna participa como ponente y o gestora de espacios para la incidencia y la participación política que abonen al reconocimiento de la partería en México y la región de América Latina. Bienvenida, Hanna. Te voy a poner tu presentación y listo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todo mundo. La cambiaron, le cambiaron todo el color. Muchas gracias. A mí, Mayra me invitó a hablar justo de la sexualidad y la justicia social desde el modelo de partería y qué es lo que hemos aprendido las parteras, ¿no? Y desde ese trabajo en casa. Entonces, primero que nada, siempre que hablo de partería, me gusta puntualizar un poco qué es la partería, ¿no? Porque en general en muchos países donde la partería no está regulada, la gente se imagina un poco lo que quiera de qué es la partería, ¿no? Esa es la otra. Entonces, lo primero que me gustaría hacer un poco es hablar del modelo de partería, ¿no? O sea, ¿qué es lo que decimos cuando decimos partería? ¿Qué es lo que quiere decir el modelo de partería? Aquí importante que ustedes también sepan un poco como encuadre inicial, si quieren, y teórico, que en México la partería no está regulada, digamos, quiere decir que las parteras realmente trabajamos en un espacio alegal, no está prohibido el ejercicio de la partería, pero tampoco está regulado, o sea, tampoco hay reglas, digamos, desde el gobierno. Sí hay reglas, digamos, internas, en el sentido que muchas parteras tenemos, obviamente, conexión, colaboración, ¿no? Y trabajo entre pares, entonces también esas personas, esas otras parteras nos validan muchas veces nuestra práctica, nos refuerzan, nos intercambian, nos informan, etcétera, ¿no? Entonces, claro que hay, digamos, un modelo de trabajo y un modelo de atención que seguimos, aunque no esté regulado por un gobierno, ¿no? Entonces, el modelo de partería, y esto también, lo que les estoy contando aquí, también tiene elementos de otros países, o sea, donde la partería sí tiene un marco teórico escrito, digamos, ¿no? Como Nueva Zelanda, como Inglaterra, como Dinamarca, etcétera, y eso es un poco lo que tienen en común todas los ejercicios de partería, ¿no? Sí, bien con sus matices, ¿no? Entonces, el primer punto, y eso ya hace que esto sea otra religión, es que es un modelo centrado en las mujeres. Eso lo resalto y lo subrayo siempre tanto porque realmente hace que la atención sea 180 grados diferente, ¿no? O sea, sea muy diferente del modelo médico, voy a decir, hegemónico, porque en el modelo de partería en general las parteras nos asumimos mucho como acompañante de las mujeres, ¿no? Como acompañante en sus procesos de salud sexual y reproductiva, pero no vamos a tomar decisiones por ellas, ¿no? A mí siempre me da mucha risa cuando la gente dice, es que mi doctor me lo prohibió. Y yo pienso, pero tú eres una persona adulta, nadie te puede prohibir nada. O sea, ¿qué va a pasar si lo haces, no? Nada, o sea, ¿qué va a pasar? ¿No? Realmente
O sea, y eso lo reflexiono también mucho en mi quehacer, obviamente, profesional, porque también a mí muchas personas me preguntan, bueno, ¿qué hago? ¿No? Y entonces siempre llegamos a ese punto donde conversamos de, bueno, ¿qué quieres hacer tú? ¿No? Con toda esta información que yo te puedo brindar, las explicaciones que yo te puedo dar, los pros y contras que yo te puedo informar, ¿qué es lo que te gustaría hacer a ti? ¿No? O sea, ¿qué te da paz mental a ti? ¿No? Porque al final de cuentas, quien tiene que vivir con esas decisiones eres tú, ¿no? Entonces, ese punto es tan fundamental para mí en el quehacer diario, tanto en las consultas como en los partos, ¿no? Como en la vida en general, ¿no? El hablar que eso es un modelo centrado en las mujeres, donde las mujeres van a tomar decisiones sobre sus procesos. Es un modelo basado en derechos humanos. Una de mis estudiantes siempre dice, esto está de más, eso ni lo deberíamos tener que decir. Sin embargo, lo decimos, ¿no? Es un modelo basado en evidencia científica. Eso también es un punto que explicamos mucho porque en general la sociedad suele pensar que el modelo ginecobstétrico es un modelo basado en evidencias. Sin embargo, no es así. En general, o sea, la mayoría de las intervenciones que se hacen, de las intervenciones que se hacen desde la ginecobstetricia no suelen tener una base científica. Al revés, muchas intervenciones que se hacen tanto en la ginecología como en la obstetricia, o sea, en la atención de partos, tienen ya una base científica en su contra. Entonces, hay muchas cosas que se siguen haciendo, digamos, ¿no? Desde la invención de la ginecobstetricia hace unos 250 años. Y que realmente ya sabemos que no sirven de nada, que perjudican, sin embargo se siguen haciendo, ¿no? Entonces, el modelo de partería, voy a decir, pues tiene miles y miles de años de respaldo, miles de años nos respaldan, porque finalmente las parteras realmente han sido, hemos sido, pues, la profesional, si quieren, o la acompañante que siempre ha estado en los procesos de salud sexual y reproductiva de las mujeres, ¿no? O sea, desde un poco el principio de los tiempos, y yo sé que eso suena borroso, por eso lo pongo entre comillas, pero desde el principio de los tiempos las parteras han acompañado los procesos de salud de las mujeres, ¿no? O sea, siempre había una partera en el pueblo, en la tribu, ¿no? en el grupo humano, digamos, donde tú vivieras, que sabía un poco más de la menstruación, de la menopausia, de los partos, de los abortos, ¿no? De alguna infección vaginal, de me duele aquí porque estoy vomitando, ¿no? Cosas así. Entonces, eso por un lado, y en los últimos 70, 100 años, ya la evidencia científica, que también, bueno, es otra discusión obviamente de qué es la evidencia científica, pero, pero bueno, los estudios también respaldan muchas de las intervenciones que hacemos como parteras. Otro punto importante es que es un modelo que asume que la partera es una profesional autónoma. Eso lo resalto porque muchas personas nos dicen, bueno, pero tú vas con un ginecólogo o tú acudes al parto con un pediatra, cosas así. Y no es así. O sea, las parteras, digamos, atendemos los procesos fisiológicos, o sea, los procesos sanos en la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Quiere decir que nosotras somos las expertas en las mujeres sanas y sus procesos y trabajamos en primer nivel, digamos, ¿no? O sea, si una mujer tiene una infección de vías urinarias, eso sigue siendo primer nivel, te lo sigue pudiendo atender una partera. O sea, ¿sí? Si necesitas una cesárea, la partera no te va a hacer esa cesárea en tu cocina, ¿no? Eso necesita una persona que se haya especializado en patologías, ¿no? La partera se especializa en lo fisiológico, en lo sano. Entonces, la partera es una profesional autónoma, sin embargo, trabaja en redes justamente con otras profesionales, ¿no? Pediatras, ginecólogas, sexólogas, ¿no? Como en este caso, masajistas, terapeutas, etcétera, ¿no? Entonces, trabajamos en red, obviamente, para siempre garantizar el mayor bienestar posible para mamá y bebé, si es el caso, o las mujeres que acuden con nosotras. Y bueno, el último punto que ya dije un poco es la parte de nosotras acompañamos procesos fisiológicos y eso también hay veces donde siento que lo tengo que resaltar muchísimo porque la Secretaría de Salud en algunas reuniones nos sigue diciendo que es muy importante que no hagamos cesáreas en casa. Entonces, en cada presentación yo siempre mando un saludo y digo, lo sabemos, nosotras no hacemos cesáreas en casa.
Bueno, la siguiente, por favor. Em, la otra parte, un poco hablando de sexualidad, ¿no? Quería resaltar que la partera o las parteras, la partería acompaña la vida sexual y reproductiva de las mujeres, y eso lo digo porque muchas veces hay esa percepción de que las parteras solo atendemos partos, ¿no? Porque pues, nos llamamos parteras, entonces, bueno, ¿no? Suena lo mismo. Pero si bien muchas mujeres nos buscan por eso, también hay otras mujeres que nos buscan por atender otros procesos, ¿no? Em, las parteras podemos atender desde procesos, ¿no? Por ejemplo, de la primera menstruación en adolescentes, infecciones vaginales, anticonceptivos, abortos, menopausia, miomas, quistes, infertilidad, o sea, mujeres que se quieren embarazar y no han podido, ¿no? Entonces, toda esa parte que es salud de las mujeres fuera de embarazo, parto y posparto, eso también lo puedes ver con una partera. Depende mucho de la partera, digamos, ¿no? Hay parteras que sí no dan consultas ginecológicas y por eso hago todos esos apuntecitos, porque justo como no hay una regulación y un estándar, digamos, esto es lo que tienes que hacer como partera, pues sí depende mucho de cada partera, ¿no? La mayoría de las parteras sí van a saber atender todo esto, sin embargo, eso depende. También la otra parte importante, y sobre todo hablando de la sexualidad y también lo que decía un poco Oralia, que la sexualidad, ¿no? Se reduce muchas veces al acto sexual, pero realmente abarca muchísimas más cosas. También la partería intenta mucho trabajar desde un modelo integral, quiere decir que las consultas en general suelen ser largas, 1 hora, hora y media, 2 horas, o sea, ¿no? Son consultas muy profundas en general, donde hablamos de muchas cosas. No es nada más, ay, me duele la ciática por el embarazo, ¿no? O no, me tengo comezón porque tengo cándida, ¿no? Sino más bien también qué es lo que te preocupa, estás enojada, te peleaste con tu pareja, cómo te va en tu trabajo, ¿no? O sea, a las parteras en general, para poder atender a las mujeres, nos interesa saber quién es esa mujer, ¿no? Con quién estoy trabajando, porque la atención muchas veces va mucho más allá de decirle, ponte probióticos y un ajo para tu cándida, ¿no? Muchas veces la atención, digamos, y también el tratamiento va mucho más allá de lo tópico, voy a decir, ¿no? Sino también, mira, quién eres tú, cómo te sientes, ¿no? Qué emociones hay detrás de lo que te está pasando, ¿no? Sabiendo que siempre nosotras somos cuerpo, mente, espíritu, emociones, ¿no? O sea, nosotras somos obviamente un todo, ¿no? Y creo que también eso es un punto muy, muy importante en cuanto a la diferencia entre la partería y el modelo médico ginecobstétrico, ¿no? Que en general se fragmenta, ¿no? La mujer y su cervix lo ve un ginecólogo. Al bebé lo ve un pediatra, ¿no? Y las emociones, si bien te va en un parto, te las ve una dula y ya, ¿no? Pero todo es muy fragmentado, pues, ¿no? Entonces, también es el modelo de partería en general intenta juntarlo todo, ¿no? Y entender que tú eres un todo, pues, ¿no? Y obviamente si la partera dice, ¿sabes qué? Esto es un problema de pareja y yo te quisiera recomendar ir con una terapeuta, entonces, ¿no? Ahí echamos mano de la red. La siguiente, por favor. Sí, aquí un poco nada más para hablar de la parte donde también decimos que el embarazo, el parto y el posparto, la lactancia y también los abortos son parte de la salud sexual, ¿no? O sea, si bien hay fines, o a veces no, reproductivos, pero finalmente también las hormonas, por ejemplo, que se segregan en un parto, son, una parte, son las mismas hormonas que se segregan cuando hacemos el amor, ¿no? Cuando tenemos relaciones. Entonces, ahí, igual en la lactancia, ¿no? Las mismas hormonas que segregamos en un parto, cuando estamos enamoradas, cuando hacemos el amor y cuando lactamos, ¿no? Hacen cosas muy parecidas, ¿no? En cuanto a ponernos en un estado alterado de conciencia. Entonces, también muchas veces el ver que el parto es un continuo de la vida sexual es importante, ¿no? Porque creo que lo hemos sacado tanto ¿no? de la casa y lo hemos esterilizado tanto y le hemos puesto tanto, ¿no? la máscara quirúrgica y todo eso, que la gente en general no piensa qué es lo que necesito yo para parir, ¿no?
Entonces creo que cuando hablamos de salud sexual, yo sé que el embarazo, parto y posparto caen dentro de salud reproductiva, pero creo que sería importante también empezarlo a hablar como salud sexual, ¿no? Porque al final de cuentas, muchas veces la misma energía y el mismo ambiente que mete al bebé ahí también lo va a sacar, ¿no? Entonces, para muchas familias les sirve mucho pensar en esa intimidad, ¿no? ¿Qué es lo que quisiera yo en mi parto? Y cómo tengo que también tener esa confianza, ¿no? en un parto como para rendirme ante el proceso, como igual lo tengo cuando tengo relaciones, ¿no? O cuando duermo, ¿no? Cuando digiero, ¿no? O sea, todos esos procesos necesitan calma, ¿no? Entonces, Ana, te quedan 30 segundos. Sí, ya voy a la siguiente. Y aquí la parte de la justicia y sobre todo la partería centrada en las mujeres, o sea, yo sé que ya lo dije, pero aquí lo quise traer un poco a colación porque no todas las parteras vamos a tener ese mismo enfoque y ese enfoque es muy personal, digamos, mío, porque creo que también cuando como parteras somos parteras feministas, nuestra atención cambia, ¿no? Y también esa parte que puse aquí, les creemos a las mujeres, me parece fundamental porque en atención a la salud y más todavía a la salud sexual de las mujeres, pasa mucho que nadie les cree a las mujeres, ¿no? En general, ¿no? Pero en la salud todavía, ¿no? También hay una parte donde siempre se les dice a las mujeres que son exageradas, que ellas no saben, que, ¿no? Se les infantiliza, etcétera. Entonces, en la partería y sobre todo en la partería feminista, y repito, esto es muy de la experiencia personal mía, en todas las consultas, en los partos, en los abortos, en lo que haga o donde acompañe a las mujeres, siempre el pensar que las mujeres son personas adultas que van a tomar sus decisiones, así a mí no me gusten, es importante, ¿no? Y es importante también para mi trabajo de acompañante en sus procesos, ¿no? Entonces creo que tener eso siempre en la cabeza al acompañar esos procesos de las mujeres es súper importante. Y con eso me despido y doy la palabra a la siguiente persona. Muchas gracias. Gracias, Hanna. Si tengo abierto el micrófono, gracias. Y para retomar algunas ideas de manera muy concreta y darle la palabra al siguiente expositor, creo que es un ejemplo bien importante el trabajo de la partería en el tema de la justicia social para las mujeres. De qué manera se ve como la sexualidad femenina, la sexualidad de las mujeres desde lo reproductivo y desde lo sexual, ¿no? Con las necesidades reales que tiene acerca de cómo debe ser atendida, bajo qué contexto, tomando en cuenta qué elementos, tú decías, lo vemos de manera integral, no es algo que solamente se ve en función a la parte biológica o fisiológica. Y creo que esa es una deuda que tienen con nosotras las mujeres, ¿no? Desde hace muchos años, el cómo se ha trabajado y el cómo se ha atendido el tema ginecobstétrico. Y cómo, qué interesante lo que dice al inicio, ¿no? Cómo se han mantenido prácticas. Creo que es bien interesante cuestionar por qué se han mantenido estas prácticas que ni siquiera tienen un sustento basado en evidencia científica acerca de cuáles son las mejores prácticas para la sexualidad sexual y reproductiva de las mujeres. Que seguramente nos encontramos con estos temas de cómo se ha minimizado los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Entonces, pues muy bien, vamos a pasar ahora a platicar voy a dejar de compartirles aquí la pantalla. Denme un segundo. Listo. Vamos a darle la bienvenida a Mario González. Él nos va a hablar del programa para el acceso a la salud sexual integral en hombres gay y hombres que tienen sexo con hombres de la zona metropolitana de Monterrey, construyendo entornos favorables, libres de estigma y discriminación. Mario González es psicólogo clínico, es egresado de la UANL, especialista en sexología por el Instituto Mexicano de Sexología en la Ciudad de México. En sus 26 años de trayectoria clínica ha colaborado como coordinador del Programa de Desarrollo Integral del Adolescente en el DIF de San Nicolás. Ha sido coordinador regional del Subconsejo de Atención Integral del COESIDA en Jalisco, coordinador general del Comité Humanitario de Esfuerzos Compartidos contra el SIDA en Jalisco, responsable de Capacitación y Desarrollo de Humanitas de Monterrey AC,
Del 98 a la fecha lleva su consulta privada donde atiende de forma individual, pareja y familia. Es el fundador y director actual de Explórate AC. Es una organización con 15 años de trabajo ininterrumpido en temas relacionados a la salud sexual, derechos humanos, en el sector de hombres gay y hombres que tienen sexo con otros hombres de la zona metropolitana de Monterrey. Bienvenido, Mario, te cedo la palabra. Muchas gracias, Diana. Y pues bueno, un agradecimiento primero que nada a Mayra, a Xochiquetzal, pues por la posibilidad de crear como estos espacios en donde pues, podemos seguir construyéndonos a través de compartir nuestras experiencias. Pues bueno, yo le comentaba a Mayra que escogí como un título muy largo para abordar este tema de la justicia. Sin embargo, el título me parece como muy descriptivo y creo que lleva implícito el tema que aquí nos reúne, que es el tema de la justicia social. Y pues en estos minutos, en estos 10 minutos voy a tratar como de compartir un poco de la experiencia que pues hemos adquirido en 15 años de trabajo ininterrumpido desde esta organización Explórate. Nosotros, desde el inicio, y digo nosotros porque la mayoría somos hombres, los que estamos como trabajando en este programa, nosotros tenemos como, al menos desde el principio, mucha claridad sobre el tema que queríamos trabajar y la población a la que queríamos como dirigir pues este trabajo, ¿no? Entonces, allá hace 15 años tuvimos la posibilidad de abrir este espacio, esta organización, y trabajar particularmente atendiendo a la población de hombres gays y hombres que tienen sexo con otros hombres. Entonces, una forma como de darle continuidad al trabajo, pues era conseguir recursos, que creo que ya todas ustedes lo saben, sin recursos pues es muy, muy, muy difícil como llegar a las comunidades. Y la primera puerta que se nos abrió, era una puerta que yo ya conocía desde años atrás, era la puerta del COESIDA, que tenía una pequeña convocatoria, era muy, 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 muy pequeñita. Sin embargo, esta convocatoria nos dio como la posibilidad de plantearnos como actividades, y no solamente actividades a corto plazo, sino actividades a largo plazo, actividades en las cuales pudiéramos como darle continuidad y demás. Esta convocatoria duró muchísimo, desafortunadamente hace como 3 años más o menos se terminó, o sea, sí duró más o menos como 15, un poco más de 15 años esta convocatoria anual. Y pues en estos 15 años, pues sí pudimos consolidar un programa que ahora sí lo puedo decir así literalmente, ahora se ha convertido en un programa permanente de la organización, un programa de detección oportuna de VIH, priorizando las poblaciones que les mencionaba, de hombres gays y hombres que tienen sexo con otros hombres, partiendo de que forma parte como de las poblaciones claves de la respuesta al VIH. Entonces, en ese sentido, nuestro marco normativo, desde donde nosotros partimos, pues son, de entrada, a nivel global, los objetivos de desarrollo sostenible, que de los 17 objetivos, 6 están directamente relacionados con nuestro trabajo. Estos 6 objetivos son asegurar una vida saludable, garantizar educación de calidad, lograr la igualdad de género, reducir la desigualdad, promover sociedades pacíficas e inclusivas y fortalecer los medios de implementación. Entonces, desde estos objetivos, desde ahí pudimos como elegir como las acciones que nosotros pudiéramos como impartir. Partiendo de la idea de que ya el trabajo en VIH, pues ya no requería
solamente de buenas intenciones, sino de un trabajo más articulado, más profesionalizado y con bases en la educación integral de la sexualidad, ¿no? Esto es como en el panorama global. En el ámbito nacional, pues tenemos el artículo 1 de la Constitución, donde habla acerca de la no discriminación por muchísimas eh, eh, factores o condiciones. Y tenemos la Ley General de Salud, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y normas oficiales mexicanas que tienen que ver con la prevención y atención del VIH-Sida. Un poco como más específico, hace como unos 6 años aproximadamente, si no es que un poco más, nosotros empezamos como a basarnos, nos invitaban a capacitaciones a la Ciudad de México y empezamos a ver que las acciones encaminadas a prevenir el VIH no daban el impacto esperado de manera aislada. Entonces, en aquel entonces se acuñó un concepto que hasta ahorita está como muy vigente, que se llama prevención combinada y que esto tiene que ver con el plan de acción específico. Esta prevención combinada nos dice que para poder dar respuesta al SIDA, al VIH, que sí se tienen que contemplar 3 grandes áreas, ¿no? El área biomédica, que tiene que ver con todos los factores clínicos, médicos de la infección, pero también hay otra área que es como el área emocional o comportamental, que tiene que ver con, como su nombre lo dice, con todos los comportamientos que determinan las prácticas de riesgo. Y hay otra área que a mí en lo personal me parece como también como muy importante, que es como el área estructural o social de la respuesta, que aquí es donde incluyen todos los conceptos que tienen que ver con la justicia, con la impartición de justicia y demás. Entonces, a partir de estas capacitaciones que nosotros tuvimos, como les digo, no recuerdo, la verdad, si fue hace 6 o 10 años, pero más o menos fue como en ese entonces. Eh, Todas nuestras acciones estuvieron encaminadas o enmarcadas como por este concepto de prevención combinada. Nosotros en Explórate fuimos la primera organización en Nuevo León que empezó a aplicar, organización de la sociedad civil, que empezó a aplicar pruebas rápidas. Antes solamente lo hacían en los hospitales, en los centros médicos y demás. Sin embargo, nosotros tuvimos, pues no sé si fue suerte o fue oportunidad o fue por invitación de en aquel entonces el secretario técnico del COESIDA, pero nos invitó como tomando en cuenta que éramos un grupo como de psicólogas y psicólogos, pues nos invitó a establecer como un centro no médico como para la detección. Y desde ahí, pues empezamos a aplicar pruebas en las poblaciones clave, en las poblaciones que acudían con nosotros como a recibir un servicio. Esto fue como por el 2006 aproximadamente. Y desde entonces, a la fecha, pues bueno, hemos estado trabajando mucho con este programa. Trabajar con este programa nos obligó a pues incursionar o ampliar nuestra ventana de servicios, nuestra gama como de servicios. Y además del programa de detección oportuna, que antes de que se me pase, decirles, para nosotros sí es como muy importante porque nosotros tenemos una ventana de servicio a la comunidad. O sea, sí sí representamos como un referente ante la comunidad gay, y digo comunidad gay porque trabajamos mucho con los hombres. O sea, en donde ya tenemos gente que desde el 2006 eventualmente vienen a realizarse como pruebas y ellos de voz en voz
pues nos recomiendan y nos han ido como recomendando, ¿no? Entonces han venido y siguen viniendo a realizarse la prueba. Entonces, antes de la contingencia, nosotros teníamos como un horario de atención que es de lunes a jueves, de 4 de la tarde a 8 de la noche. Y los viernes básicamente nos dedicamos como a trabajo administrativo, a trabajo de planeación y demás. Trabajo como de equipo, pero de lunes a jueves, en el horario de 4 de la tarde a 8 de la noche, la organización permanece abierta y la gente viene como a realizarse pruebas. Este solamente es un programa, el de detección oportuna, que tenemos como de manera formal y que nos ha caracterizado a lo largo del tiempo. Otro de los programas que tuvimos a bien abrir es un programa para promover la educación integral de la sexualidad en esta población, en la población de hombres gays. Fue para nosotros como una sorpresa, la verdad, que un día junto con un compañero que Mayra conoce, que, de allá que ahorita está viviendo en San Cristóbal, Mauricio Raigosa, platicando con él, me dice, oye Mario, ¿qué te parece si empezamos a abrir como a promocionar un grupo? Porque decíamos, bueno, es que siempre los lugares donde nos encontramos, los gays, siempre tienen que ver con alcohol, siempre tienen que ver con ruido, siempre tienen que ver con no sé qué. Entonces, pues lanzamos la convocatoria y empezamos a promocionar un grupo. Y nuestra sorpresa fue que en la primera reunión llegaron como 40 chavos. ¿Sí? En la primeritita, en la primera reunión llegaron como 40. En la segunda se multiplicó, ya no cabíamos como en el espacio, ¿no? Y este grupo que tenía la función de entrada como de tener un espacio en donde libre de estigma y discriminación, en donde los chavos pudieran como reunirse sin estar relacionado con la noche, con la clandestinidad, con el alcohol, pues sí fue como todo un éxito porque de manera ininterrumpida todos los martes. Este grupo duró 8 años que estuvo como trabajando los contenidos temáticos que se veían, pues sí tenían que ver mucho como con la parte de prevención, o sea, la parte biomédica, pero más tenía que ver como con en el reconocimiento, en la ubicación de la diversidad sexoerótica o erótica afectiva, las relaciones interpersonales, la cuestión, por ejemplo, de la homofobia internalizada o introyectada. Y pues estuvimos trabajando como mucho esta parte. Nuestra mayor satisfacción con este grupo es que nosotros fuimos como testigos presenciales de muchos hombres que llegaban con todo el temor como del closet, de sentirse como pues no arraigados como a espacios y que finalmente pues hoy por hoy son chavos que viven su orientación sexual de manera plena, que decidieron salir del closet, que empezaron a hacer cosas pues de visibilidad y de aportación social en sus grupos y en sus redes como de pares. Este grupo, pues Mario, te desafortunadamente quedan 30 segundos, perdón. terminó como el ciclo y pues ya no se pudo hacer nada. Y la última, que tiene que ver, la última de las acciones que tenemos, que tiene que ver con la incidencia política para el combate estructural de la homofobia. Aquí hemos tenido como varias acciones de incidencia. Unas es la participación en mesas oficiales de trabajo. Otros fuimos los que logramos la carrera contra la homofobia y posicionar el tema de la lucha contra la homofobia en el cabildo como un punto de acuerdo. Y hoy por hoy formamos parte, Explórate forma parte del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio por Homofobia, desde donde estamos como haciendo incidencia, pues para trabajar como en el beneficio pues, de estas poblaciones a las que atendemos. Muchas gracias. Gracias, Mario.
Qué importante lo que dices y digo muchas cosas que creo que podríamos aquí mencionar. A mí me viene mucho a la cabeza algo que mencionaste sobre que había que ir más allá de buenas intenciones, ¿no? Y entonces empiezas a hablar de hacer un trabajo profesionalizado, de hacer un trabajo integral, de si bien en el tema de VIH un punto clave, claro, es la parte biomédica, también ver cómo hay otras esferas de las personas que se acercan a este espacio, que aquí apunté otra cosa que me parece clave y es este tema de la justicia social, que es realmente, o sea, materializar el acceso a los servicios profesionalizados, el acceso a esos espacios donde las personas lleguen a este fin que tú mencionas y se me hace, déjeme lo expreso así como muy bonito, ¿no? El decir, yo veo a estas personas que llegan con temor, con dudas, con preguntas, con la necesidad tal vez de compañía de otros, de otras, y ver cómo son personas que pasado el tiempo pueden vivirse en esa sexualidad plena, en esa sexualidad satisfecha, ¿no? En todas las esferas de ser un ser sexual y cómo también hablas de que estos objetivos que tiene Explórate, de trabajar con la vida saludable, con educación, trabajar con el tema de diferencia, el tema de la igualdad de género, de la sociedad pacífica, en donde vemos que la sexualidad atraviesa todos estos ejes, ¿no? Que de verdad le impactan mucho a la vida de todas las personas en la sociedad. Al final de cuentas, hablar de justicia social en el tema de sexualidad no se trata como de un concepto individual, sino tal cual de que si yo estoy bien en mi sexualidad, voy a propiciar que mi grupo esté bien también. Y que creo que eso tiene mucho que ver con lo que mencionaban hace rato del contexto que estamos viviendo, la situación que estamos viviendo actualmente en Nuevo León. Entonces, pues bueno, eso es como algunos puntos porque dijiste muchísimas cosas muy relevantes, muy importantes. Y pues damos ahora paso a la siguiente participante. Gracias, Mario. Y es Mayra. Y pues Mayra es de la casa. Ay, no es cierto, perdón. Sigue Oriana. Oriana es la siguiente. Mayra va al último. Oriana López Uribe. Ella nos va a hablar de justicia sexual y reproductiva, aterrizando los derechos. Oriana López Uribe es feminista, pansexual y activista por los derechos sexuales desde los 15 años de edad. Es directora ejecutiva de Balance, Promoción para el Desarrollo y Juventud, AC, y es vocera del Fondo de Aborto para la Justicia Social María. Es integrante de la Alianza Feminista Global RESUR y de las Vecinas Feministas por la Justicia Sexual y Reproductiva en América Latina. Forma parte del Consejo Directivo de Mamá Cash y es representante del Comité Directivo Bisexual para América Latina y el Caribe de ILGA. Actualmente es vocal de sociedad civil ante el CONACYDA e integrante del GIPEA. Tiene una amplia experiencia haciendo activismo a favor de los derechos sexuales desde una perspectiva de justicia social. Su trabajo abarca la promoción de derechos a adolescentes y jóvenes, acceso a aborto, atención de necesidades específicas de personas LGBTQ, mejorar la respuesta del VIH para mujeres y jóvenes, así como la agenda amplia de igualdad de género y dar una respuesta más efectiva para detener la violencia de género y contra las mujeres y niñas. Oriana, bienvenida. Te voy a poner por acá tu presentación también. Hola, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Creo que mi presentación va no sé, hacia otro rumbo, pero, pero todos estamos hablando de justicia social y lo que tiene que ver con sexualidad, entonces la mía es como muy aterrizado a qué es la justicia sexual y reproductiva, que es el marco desde el cual trabaja tanto mi organización nacional como mis redes regional e internacional. Y si podemos ver la siguiente, qué raro es no controlar mi presentación. Pero bueno, quisiera como primero enmarcar mucho como a qué nos referimos cuando estamos hablando de justicia social, porque creo que en general la justicia se presta a que se entienda de muchas formas, ¿no? Incluso cuando hablamos de justicia reproductiva, muchas veces las abogadas feministas piensan en el derecho al aborto y en todo lo que tiene que ver con los haceres jurídicos y no necesariamente con la justicia social relacionada a los derechos reproductivos. Entonces yo más bien estoy hablando de esta otra justicia cuando hablo de justicia reproductiva y no necesariamente a cuestiones legales o jurídicas. Entonces, como encuadrarnos en esto, ¿no? Como que se busca el bienestar humano de forma equitativa, reduciendo la acumulación absurda que deja sin recursos a la mayor parte de la población. Es decir, está buscando que haya una
redistribución equitativa de los recursos que existen en el planeta, y esos recursos no son solo monetarios, también son recursos de todo tipo, de información, de insumos, de, ¿no?, lo que se nos puede ocurrir. Incluso podríamos hablar de redistribución del placer. Y una perspectiva de justicia social pues subraya los aspectos de desigualdad social, política y económica en el análisis que se emplea para ese trabajo y para ese encuadre. La siguiente, por favor. Mi presentación es más como una excusa para sentirme inspirada, pero bueno, vamos viéndola como paso por paso, pero justo eso les decía, como la justicia sexual y reproductiva es pensar cómo lograr que se están llegando a los deseos relacionados a la sexualidad en una condición, en un contexto que permita que todas las personas puedan alcanzarlos y entonces no queden únicamente puestos el placer, los deseos reproductivos, etcétera, únicamente en quienes tienen los recursos, en quienes no están oprimidos, en quienes tienen, ¿no?, como la posibilidad de verdad libremente decir quiero tener 16 hijos. Si dices libremente quiero tener 16 hijos es porque tienes todos los recursos para poderles brindar esa, como, pues, ¿no?, como sin estrés, sin nada, les vas a brindar amor, alimentación, les vas a brindar vivienda, les vas a brindar educación, van a además vivir en una comunidad que los quiere, que los respeta, que no los mete a la cárcel por ningún motivo, que no les está ofreciendo drogas, ¿no? O sea, como hay toda una cosa que está alrededor de que de verdad seamos libres. Entonces también es pensar en la libertad desde ese lugar de injusticia en el que ahora vivimos y construir una justicia, ¿no? O sea, como ir caminando a que sea más justo. Y bueno, la idea es esa, como reconocer que hay desigualdades y que entonces se tiene que ir trabajando para nivelarnos unos a otros para poder estar en las mismas condiciones. La siguiente. Les decía como que hay esta como interpretación, sobre todo desde el inglés, ¿no?, y desde lo anglosajón, y desde el movimiento de Estados Unidos, sobre la justicia reproductiva pensada como más como de los derechos reproductivos, y la justicia pensada únicamente como en el acceso a esos derechos del lado de lo legal. Pero en el mismo país, en Estados Unidos, mientras existía un movimiento de mujeres que eran principalmente blancas y que por lo tanto tenían mayores recursos, que estaban hablando de que había que tener como, ¿no?, como la posibilidad de escoger o elegir, porque ellos hablan como de ser pro-choice, o como de estar a favor de que haya opciones. Las mujeres de color, principalmente mujeres afro y latinas, estaban exigiendo como que se pensara en un aspecto más amplio porque no existía esa libertad de las que le estoy llamando, ¿no? Entonces una justicia social aterrizada como a la posibilidad de la reproducción y la sexualidad. Y coincido mucho con lo que decía Hannah en términos de que cuando hablo de sexualidad también estoy incluyendo a la reproducción. Me parece que los derechos sexuales incluyen los derechos reproductivos y desde ahí es que para nosotros también no podemos hablar de justicia reproductiva únicamente porque para nosotros es primordial poder enfocarnos en el placer que existe para reproducirnos, el placer que existe mientras nos reproducimos, ¿no? O sea, como que todo es parte de un ejercicio de la sexualidad. Y entonces, bueno, el movimiento en Estados Unidos habla del derecho a decidir si se quiere o no tener criaturas, el derecho a decidir, bueno, si se quiere, si no se quiere, y a crear la familia que yo quiero, entendiéndola como yo la quiero entender. Y eso incluye cómo es mi identidad de género, cómo es mi expresión de género, mi orientación sexual, y también otras formas de ser familia que no sean únicamente sexuales, que puedan ser por lazos afectivos, ¿no? La posibilidad de yo crearme una comunidad de amigas donde los hijos son de todas, por ejemplo, en donde no necesariamente estamos vinculadas por un aspecto sexual, sino por un aspecto afectivo, que como sabemos también entra dentro del aspecto de la sexualidad, pero no en este sentido como de coito directamente o como de relaciones sexuales. Y nosotros agregamos la parte del derecho a disfrutar de mi sexualidad, por esto que les decía que nos parece fundamental desde Balance y desde mis redes regional e internacional, que se reconozca el derecho a sentir placer como parte de un derecho fundamental de las personas, en donde no se trata únicamente de controlar nuestra reproducción, tener acceso a métodos anticonceptivos, tener educación integral en sexualidad para no tener infección de transmisión sexual, para no embarazarme, sino que sea también para reconocer también que la sexualidad y el placer son fuentes de bienestar para todos y que deberíamos de tener todos los medios posibles para que eso esté
dentro de las posibilidades. Es decir, el Estado no me va a garantizar que yo sienta placer, pero al menos me debería garantizar unos mínimos necesarios para que yo pueda tener la oportunidad de tener ese placer. Y bueno, desde Balance también creemos que el encuadre tiene que ver con que los derechos humanos, ¿no? Desde ahí están hechos no solamente para no sufrir, sino que están puestos para que tengamos la posibilidad de ser felices. Entonces, los derechos sexuales y reproductivos tienen que ver con entonces la posibilidad de sentir placer y que sean esa fuente de bienestar que deberían de ser. La siguiente, seguramente dije todo lo que iba a decir. No es cierto. La siguiente. Entonces, bueno, tiene que ver mucho con lo que ya sabemos sobre los derechos sexuales y reproductivos, pero también tiene que ver con, si quieres, pasamos a la que sigue, en cómo conceptualizamos el trabajo que estamos realizando y cómo conceptualizamos la justicia y cómo la retomamos, ¿no? Y también, y cómo entendemos que es un ecosistema. Es decir, cuando yo digo que no estamos hablando de la justicia, de las abogadas que piensan únicamente en hacer litigio estratégico, esas cosas, no significa que no crea que son aliadas. Creo que es parte de un ecosistema que están construyendo de alguna manera este contexto habilitante, y al final estamos luchando contra una opresión reproductiva en particular, o una opresión sexual, ¿no? También para quienes no estamos buscando únicamente la sexualidad para fines reproductivos, para quienes no estamos cayendo en la heteronorma o en la cisnorma, entonces también hay una opresión sexual ahí por parte del sistema que intenta pues, controlarnos y explotarnos a través de pues, esas normas rígidas que impliquen, nos quieren incluso controlar hacia dónde sentimos nuestros deseos, hacia dónde sentimos nuestros afectos, hacia dónde sentimos nuestro erotismo, etc. Entonces, bueno, aquí lo marcamos con este triángulo, ¿no? Como la salud reproductiva tiene que ver, y eso lo entendemos, ¿no? El movimiento de salud reproductiva, y podemos pensar en esas organizaciones tipo MEXFAM, en esas organizaciones que brindan servicios directamente y que son claramente, no podríamos decir que son organizaciones feministas, no podríamos decir que necesariamente son de un movimiento como de base social, pero que están ahí, que son necesarios porque están brindando servicios que el Estado no está brindando. Y está la parte de derechos reproductivos, que tiene que ver mucho con estar empujando iniciativas de reformas a las leyes, ¿no? ¿no? Las que son de derechos reproductivos, ¿no? Y que están buscando estrategias distintas, cambiando la forma de definir los tipos penales, etcétera, para lograr tener un marco legal y jurídico mucho más amplio. Y está la justicia reproductiva, que tiene que ver más con la movilización social y tiene que ver con aterrizarlo más a lo que la población siente y necesita, y tiene que ver con un trabajo comunitario. Y todas esas cosas funcionan en un mismo, o sea, aunque nos queramos diferenciar a veces, etcétera, funcionamos en un mismo ecosistema en donde juntas hacemos una presión hacia el sistema, ¿no? O sea, como que hacemos un círculo que desde adentro empieza a empujar al sistema para poder ir garantizándonos más libertad adentro de este círculo. Siguiente. Siguiente. Nosotros sabemos y hemos trabajado mucho desde el comité promotor de la Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes, que el marco normativo en México en realidad tiene garantizados todos los derechos sexuales, ¿no? Como que ya están ahí y están garantizados de forma explícita, digamos que no es que nosotros nos inventamos las normas y las leyes para poder sacar los derechos, sin embargo sabemos que es una lucha constante poder garantizarlos. Y es ahí donde nosotros creemos que es muy importante trabajar una cosa que sea muy claramente conectada entre lo que está sucediendo en la vida cotidiana de las personas, entre lo que está sucediendo a un nivel como podría ser de autoridades municipales o locales, a un nivel que está sucediendo a nivel federal, pero también a lo regional y lo internacional, ¿no? Y por eso trabajo en estos tres niveles, como para garantizar que aunque tengamos un muy bonito, o sea, si nos fijáramos únicamente en el marco normativo de México, podríamos decir que los derechos, ¿no? están garantizados, pero sabemos que en la vida cotidiana eso no es una realidad. Y eso no es una realidad justamente porque nos hace falta mucho más trabajar en lo que tiene que ver con la justicia social relacionada a garantizar esos derechos sexuales y reproductivos. Quedan 30 segundos. Creo que esa es la última, pero no sé. Sí, es la última. Muy bien. Sí. Ya acabé. Muy bien, gracias, Oriana. Y no me quiero extender yo mucho en mi comentario porque ya nos queda poco tiempo y quiero pasar a presentarles a Mayra, pero a mí me parece muy importante cuando habla
de que la justicia social y en el tema de sexualidad va más allá de lo reproductivo, y cómo cuando se centra en lo reproductivo caemos en esta situación de opresión para quienes, incluso creo que para quien sí lo elige, pero para quienes no elegimos el tema de vivir esta experiencia, ¿no? De reproducirnos. ¿Qué pasa con las otras experiencias de la sexualidad y cómo se garantizan? Que de verdad esto que está puesto en marcos legislativos de todos los niveles se vuelva una realidad para cada tipo de población que existimos, de grupo, de comunidad. Entonces, pues bueno, eso de manera muy concreta, y permítanme presentarles ahora a la siguiente participante. Muchas gracias, Oriana. Es Mayra Isel Rodríguez, ahora sí, Mayra de la casa. Ella nos va a hablar acerca de compartir la educación integral de la sexualidad con los principios de la psicología comunitaria. Mayra estudió psicología con acentuación en el área social en la UANL. Tiene una especialidad en manejo y sensibilización de grupos y una maestría en sexología educativa por el Instituto Mexicano de Sexología. Ha colaborado con varias organizaciones que trabajan en materia de derechos sexuales y reproductivos en Nuevo León, Chiapas y la Ciudad de México. Actualmente es el enlace del Fondo de Aborto para la Justicia Social María en Nuevo León, y además es coordinadora de la colectiva Hablemos de Aborto. Ha sido docente en diferentes instituciones por 9 años, siendo la enseñanza y la formación de profesionales y promotoras una de sus más grandes pasiones. Actualmente dirige Xochiquetzal y es la formadora de nuevas generaciones de promotoras de la educación integral de la sexualidad. Mayra, te cedo la palabra, bienvenida. Gracias. Muy buena presentación. Gracias. Listo. Pues bueno, pues yo les voy a compartir un poquito, creo que sin ponernos bien de acuerdo, quedó como muy perfecto el orden de nuestras presentaciones, ¿no? Porque yo voy a terminarles compartiendo un poco de cómo entendemos también desde Xochi esto de la justicia social y cómo lo vemos implementado, ¿no? ¿Me pasas la siguiente, por favor? Entonces, primero, este tema de la justicia, ¿no? O sea, ¿qué significa para nosotras este concepto? Tiene que ver, como ya lo decían las demás personas que participaron, con una desigualdad en la distribución de los bienes, de los servicios. O sea, hay desigualdad, ¿no? Y entonces nosotras nos queda muy claro desde la asociación que siendo 3 sexólogas las que estamos como al frente es un privilegio haber estudiado lo que pudimos estudiar, ¿no? O sea, sabemos que es un privilegio la educación y el acceso a la misma, y notamos cómo muchas veces este acceso a la educación integral de la sexualidad o a la salud sexual, como desde la terapia, desde los grupos, puede verse como privatizada, ¿no? O sea, como justo quedándose en otros espacios que también siguen siendo privilegiados, ¿no? Y entonces nosotras lo que entendemos es que con este programa lo que queremos es justamente ir como bajando la información para que se vaya quedando en otros espacios, y creemos mucho en los liderazgos comunitarios, y entonces la formación de promotoras es nuestra manera de cómo hacer como un poco de equilibrio en esto. Me pasa la siguiente, que son más como fotos. Nuestra formación de promotoras se basa con el modelo Semilla, que es un modelo de formación que tiene que ver con la unión de lo teórico, lo vivencial y lo práctico, ¿no? ¿Por qué primero teórico vivencial? Porque sabemos antes del tiempo de COVID de la importancia del contacto, ¿no? De la importancia de estar cerca, de vivir las experiencias, o sea, primero transformando desde el interior, ¿no? O sea, como este conocimiento que estoy adquiriendo, cómo a mí me atraviesa primero, ¿no? O sea, cómo lo vivo yo, porque desde ahí, desde la asimilación de todo esto, es desde donde eventualmente después voy a compartir, ¿no? Y entonces, primero sí, nuestra formación sí tiene mucho énfasis en que trabajamos sí en darle información, pero en el tema de cómo se nos ve atravesado. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Que son todavía más fotos, porque me encantan las fotos. Y todo esto tiene que ver con la preparación, con el desarrollo de habilidades y de conocimientos para que, la siguiente, porfis, sean ellas las que empiecen a
a compartir. Bueno, estas son también, aparte de nuestra formación, también sabemos que el tema de la sexualidad, como ya lo han dicho, no es nada más el tema del acto sexual, implica muchas cosas y entonces hay una necesidad de una formación continua y de siempre estar actualizándonos, ¿no? Entonces también nuestras promotoras van teniendo el acceso a que las redes con las que contamos de otras organizaciones y asociaciones nos capaciten un poco más en los temas de su expertise, ¿no? La que sigue, porfa. Y entonces que se ve plasmada en esto, ¿no? En intervenciones que son ellas las que las facilitan en sus espacios comunitarios, que es lo que decía al principio, ¿no? O sea, la idea nuestra no es que las promotoras que vengan a unirse a proyectos nuestros, sino más bien en los espacios donde ellas ya tienen presencia, que puedan llevar la información y las herramientas y el conocimiento y las técnicas grupales para trabajar un proceso grupal que tenga que ver con educación integral de la sexualidad, entendiendo esta integralidad desde el concepto de todos los solones, del modelo holónico de sexualidad de Rubio, ¿no? Entonces, ¿por qué titulé la presentación de esta manera? Sí, la que sigue, por fin. Justo porque voy a hablar nada más de 4 de los principios de la psicología comunitaria, ¿no? La psicología comunitaria, para quien no la conozca tanto, es como una de las ramas de la psicología social que se enfoca en el tema del empoderamiento comunitario, pero real. O sea, la palabra empoderamiento surge de estos conceptos, ¿no? O sea, un empoderamiento en donde sea la misma comunidad y los mismos agentes, las mismas personas se conviertan en agentes de cambio, que se conviertan en actores sociales, que vayan teniendo las herramientas y los recursos necesarios para el bienestar de su comunidad, ¿no? Entonces, uno de los principios es este que está aquí, que es la unión entre teoría y práctica, ¿no? Desde que la psicología comunitaria comenzó como desde la crítica, ¿no? Comenzó criticando fuertemente a la psicología social individualista, a la psicología en general, que estaba como muy enfocada en entender a la persona y cómo a lo mejor el grupo afectaba a la persona, pero no en en un interés genuino de apoyar la realidad tan concreta que se vivía en América Latina, ¿no? Con las desigualdades tan fuertes que existen en América Latina hasta la fecha, ¿no? Entonces es una ciencia que lleva relativamente poco, más o menos desde el 68, que es cuando se instaura como tal, pero realmente la teoría la venimos a venir construyendo hasta los 70s, 80s, ¿no? Pero porque tiene esta modalidad, particularmente la psicología comunitaria, de que empieza con la parte del hacer. O sea, vemos las necesidades sociales y decimos, a ver, ¿qué se tiene que empezar a hacer aquí? Y al mismo tiempo que estamos haciendo, estamos empezando a construir los conocimientos que sustentan todo esto. Y entonces hay como viene y va, que tiene que ver con el nutrir, la teoría nutre la práctica y la práctica la teoría. Y entonces es uno de los principios básicos con los que nosotros también trabajamos, ¿no? O sea, como el tema de, a ver, nosotras estamos haciendo una formación, estamos haciendo esta preparación, pero al momento de que estés en la práctica, tienes que ver cómo esto que aprendiste se va a ir moldeando y adaptando a ese espacio específico en el que estás. Porque es muy diferente, igual la problemática puede ser la misma, ¿no? Pero el contexto específico cultural o el contexto social comunitario en donde estamos compartiendo va a ser muy diferente y tenemos que conocer esas diferencias, ¿no? La que sigue, porfis. Otro de los principios que les decía ahorita es esta cuestión de que el centro de poder recae en la comunidad. ¿Cómo lo estamos haciendo? Ahorita somos, bueno, la mayoría que nos conoce sabe que llevamos como poco trabajando como organización, ya un rato trabajando como en colaboración con otras organizaciones, ¿no? Entonces, ahorita lo que hemos trabajado en este punto es que lo que nosotras, uno de nuestros objetivos es que sean los mismos, ya sean los niños, los jóvenes, ¿no? Pero también los padres y madres de familia, las mismas, o sea, en las mismas instituciones de docentes y administrativos, que sea donde estén las herramientas del conocimiento, de las técnicas, o sea, que llegue un punto, o sea, que no seamos necesarias nosotras como asociación más que para acompañamiento, ¿sí? O sea, nuestro objetivo es que realmente el conocimiento se pueda quedar en estos espacios
para transformar los espacios comunitarios, llámese el centro educativo específico, llámese el centro comunitario, llámese la comunidad en específico, ¿no? Entonces, ahorita nuestro mayor impacto ha sido en una escuela específica en Chiapas, en donde de por sí ya hay una apertura y una conciencia para llevar el programa de educación sexual a diferentes grados o sea, en cuarto ven algunos temas, en quinto como debe de ser, pero desde la parte también de la sensibilización, y donde nos han invitado varias veces a que vayamos a capacitar a mamás y papás, a docentes. O sea, hay un trabajo que tiene que ver con la elaboración conjunta del conocimiento y sobre todo de el dejar el conocimiento en ese espacio para que se pueda continuar y que sea sustentable al final de cuentas, ¿no? Siguiente, porfis. Lo que les decía hace rato, o sea, que las personas se vuelvan actores sociales de cambio, eso es como uno de los ejes principales con los que trabaja la psicología comunitaria y desde donde también lo hacemos nosotras, que significa básicamente esto, o sea, que no veamos a la gente como un agente pasivo que está necesitando un servicio o sea, como que nada más estoy aquí esperando recibir, ¿no? Sino cómo se vuelve este actor que tiene presencia y que se convierte en un actor social de su centro, de su espacio comunitario, perdón, que va a impactar y va a transmitir y a perpetuar estas herramientas en ese espacio. Y por último, está la que sigue, porfis, tiene que ver con el tema de la autogestión, ¿no? Que ese es como o sea, el objetivo final de lo que esperamos alcanzar, ¿no? O sea, que entonces entre la formación que estamos como acompañando, que estamos haciendo, que estamos dando seguimientos y demás a las promotoras, llega un momento en que entonces ellas sean las que tengan las herramientas necesarias para poder continuar este trabajo y como dije hace rato, que a lo mejor nosotras ya estemos nada más como una figura de acompañamiento de vez en cuando, de asesoría de vez en cuando, pero que realmente hayamos podido lograr permear estas herramientas en los liderazgos comunitarios de estos espacios, ¿no? Y entonces esos son como parte de, digo, hay otros principios de la psicología comunitaria, pero eso sería hablar como 6 meses de lo que es la psicología comunitaria. Pero estos 4 principios me gustan como justo para dar a conocer cómo es que nosotras vemos el tema de la justicia social, cómo lo tratamos de llevar a la práctica, ¿no? Y que nuestras intervenciones, o sea, nuestro impacto más específico en los objetivos específicos que tiene que ver con sí, nuestro objetivo es la educación integral de la sexualidad, de la niñez, de la juventud, la sexualidad femenina, pero es gracias a las promotoras que podemos llegar a ese alcance, ¿no? O sea, es gracias a las promotoras que podemos llegar a espacios diferentes y a compartir las herramientas en una diversidad de espacios hasta la fecha increíbles y que queremos seguir caminando hacia allá. Y pues ya la siguiente es la de nuestros datos. Nada más. Ok, sí, ya te quedan 20 segundos. Ok, pues bueno, listo. Muchas gracias, Mayra. Y pues nos quedan 2 minutos para terminar y me gustaría aprovecharlos para que si hay comentarios o preguntas sobre todo lo que hemos compartido este rato, pues así lo hagan. No sé si haya preguntas por allá en el chat, creo que no. Si alguien quiere igual abrir su micrófono, poner por acá alguna pregunta. O alguien de las personas que participaron también si gusta hacer algún comentario adicional. Nos quedan 2 minutos. Mi nombre es Carmen Pacheco. Sí, Carmen. Creo que volviste a cerrar tu micrófono.
Yo, más que nada, pues no es una pregunta, es más que nada agradecerles toda la colaboración de todos. Me parece una información sumamente importante. Es la primera vez que entro a algo así y bueno, pues voy a estarlos acompañando pues cada martes, pero me parece todos los temas que ustedes abordaron, que abordan, me parecen de suma importancia. Yo tengo dos niñas, una de 8 años y una de 12 y un joven de 20 años, entonces sí me importa todo este tema porque pues a veces está uno muy cerrado a los temas y no sabemos de muchas cosas. Ok. Muchas gracias, Carmen. Y a ustedes, muchas gracias. Bien, muchas gracias por estar aquí. Durante el mes de mayo hicimos 4 reuniones como esta los martes. Hoy fue la última, pero pueden entrar a la página de Xochiquétzal. Ahí están todas los encuentros que tuvimos desde los primeros de mayo. Y si es la primera que había visto y quiere ver las demás, ahí están disponibles para que las pueda también aprovechar. Y pueda conocer todo lo que estuvimos viendo. De hecho, en relación a lo que menciona de que es mamá de 2 personas, estuvimos viendo sexualidad infantil, sexualidad en la adolescencia, sexualidad femenina, y pues bueno, por allá está la información. Si no hay entonces alguna otra pregunta o algún otro comentario, pues cerramos agradeciendo mucho a las participantes, a Hanna, a Oriana, a Oralia, a Mario. Fue muy importante tenerles aquí, compartir, como decía Mayra en su aportación final, que el poder tejer estas redes y acompañarnos y compartir conocimiento y dejar de tener como privilegio el acceso a la educación, a la información de la sexualidad es la tarea de todos acá, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. Esperamos encontrarnos pronto otra vez en esos espacios virtuales o físicos, ojalá, de preferencia. Ya nos extrañamos mucho. Y pues bueno, invitarles a que si es posible hoy o en otro momento, recuerden que estamos en la campaña de donación y que les necesitamos mucho hoy, que Xochi está pasando también pues por un momento no tan fácil con todo el tema del coronavirus, el aislamiento y así. Entonces, pues por ahí en el chat está la información para las donaciones y también en la página de Xochiquétzal. Pues muchas gracias, que tengan buenas noches. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Bye.